Video número 2. Perdón, tendría que haber tomado agua antes. La novela. ¿Por qué para Bakhtin el género privilegiado es la novela? Y sobre la novela va a elaborar su pensamiento, su teoría. Bueno, precisamente por la extensión que tiene la novela, por la posibilidad de que aparezcan muchas voces. Igual podemos encontrar rasgos polifónicos en algún cuento, pero él no trabaja con la narrativa en general, sino con la novela. Y dice que el género puede percibirse en su evolución histórica y que el género vive en el presente, pero siempre recuerda a su pasado. Él sostiene esto que les dije al final del video anterior, que ¿qué quiere decir esto de que la novela o un género vive en su presente, pero al mismo tiempo es, digamos, tiene aparejado toda la historia de su pasado? Como él distingue dos tipos de novela, monológica y polifónica, al mismo tiempo está distinguiendo o haciendo referencia a dos tipos de linaje, podríamos decir. Mientras que la novela monológica en su cosmovisión, en su punto de vista, volviendo a entender por novela monológica aquella que se cierra sobre una sola ideología, aún cuando puedan participar muchas voces ideológicas, es decir, aún cuando haya muchas conciencias o muchas miradas de mundo, esos personajes que piensan diferente y que piensan diferente entre sí y al mismo tiempo en relación con algún mismo tema, no están pensando tan diferente, o que pueden pensar diferente del autor. El autor termina cerrando o concluyendo la novela monológica bajo el imperio de una, valga la redundancia, ideología o visión de mundo. Yo pongo siempre el ejemplo de Frankenstein, que es una novela que generalmente supongo que han leído, y que, como muchas novelas románticas, porque acordémonos que una de las cuestiones del canon romántico es romper también con la unidad genérica, y aparece esto que también nombró Sandra Jara en la clase pasada, que es la hibridez, es decir, la convivencia de varios géneros literarios. Esta cuestión de decir que es novela epistolar, es novela histórica, aparecen cartas, aparecen diarios. Bueno, estoy refiriéndome, o mientras hago esta referencia estoy pensando en Frankenstein. En Frankenstein tenemos el diario del Dr. Walton, que es el discurso que abre la novela. Después tenemos el diario del o el relato del Dr. Frankenstein, el relato en primera persona de Frankenstein, las cartas que le escribe Elizabeth, las cartas que le escribe su amigo, que en este momento no recuerdo, la voz del padre. Es decir, hay muchas voces ideológicas. No obstante, toda la novela, a pesar de tener esta convivencia o esta simultaneidad, si se quiere, sí, de diferentes voces, incluso a partir de diferentes formatos, vuelvo a repetir, la carta, el diario personal, el relato en tercera persona, el relato en primera, están subsumidas respondiendo a una sola voz, que en este caso sería la voz del autor, que es, si se quiere, una voz moral, la condena a que la ciencia desafíe las leyes divinas. No sé, no quiero decir moraleja porque no es moraleja, en sentido estricto no es moraleja, pero hay una idea, una ideología que atraviesa a toda la novela, a todo el texto, a pesar de poder encontrar diferentes voces ideológicas en ella. ¿Qué es lo que pasa en la novela polifónica? Se desjerarquiza, esa es la idea más importante. ¿Qué quiere decir que se desjerarquiza? Es lo tan importante, para que se entienda, ¿no? La voz de un científico experimentado que de un tipo del pueblo que cura con qué sé yo, con un sapo la culebrilla. Todas las voces conviven, dialogan, establecen una especie de equilibrio en tanto y en cuanto se está deconstruyendo en términos de Derrida, se está cuestionando a partir de este artificio, de esta técnica narrativa, la idea de que exista una ideología, una voz, una verdad por encima de las verdades. Esto es lo colectivo.
que subyace en toda la, subyace más que subyace, que se expresa en toda la obra y el pensamiento de Bakhtin. Entonces, para Bakhtin, en estas dos tendencias básicas, la novela monológica está consustanciada con una civilización autoritaria. Pero, dice, a mí este pero me interesa, porque esa siempre ha sido, hasta que, bueno, Bakhtin ve en Dostoyevsky y en Rabelais estas cuestiones, ¿no? En Dostoyevsky ve sobre todo el tema de la polifonía y en Rabelais la carnavalización, que son los dos conceptos básicos de la idea de la novela en Dostoyevsky, la polifonía y la carnavalización. Entonces, dice, pero existe otra tendencia, que no es esta monológica ligada a una voz dogmática y autoritaria, sino aquella que trae, que mira y que atiende a lo que se ha denominado, mal denominado, géneros menores, es decir, géneros populares, géneros marginales, géneros no controlados, géneros folclóricos. A estos géneros marginales, folclóricos, populares, no relevantes para otras genealogías del género novela, Bakhtin precisamente lo que va a hacer es ponerlos en la superficie y va a decir, ¿qué es lo que tienen en común estos géneros menores? La parodia, el carnaval, la risa. Son revitalizantes. Están ligados al cuestionamiento de una verdad única y son heterogéneos en su conformación. Hay muchas voces que los atraviesan. Son géneros dialógicos. Y dentro de estos géneros que él va a denominar cómicos serios, hay dos que va a privilegiar y que se va a detener. Una es la sátira menipea. Y el otro es el diálogo socrático. Obviamente ambos géneros vienen del periodo de la antigüedad clásica, es decir, son anteriores a Cristo, valga la explicación que sobra. ¿Y qué es lo que va a decir sobre ellos? Por un lugar, ¿qué es lo que caracteriza el diálogo socrático? El diálogo socrático se caracteriza, en primer lugar, porque la verdad es una construcción que se genera a partir de dos o más interlocutores. El método aplicado por Sócrates sabemos que es la mayéutica, que quiere decir la verdad está adentro de cada uno de nosotros y esa verdad es muchas veces no sabida, es decir, no sabemos que sabemos, son estas contradicciones socráticas, solo sé que no sé nada, no sabemos que sabemos, pero hay un maestro, en este caso un interlocutor que tiene la práctica y la habilidad de interpelarnos, de interpelar para provocar palabra. Dice, es la palabra que provoca a la palabra que mueve a la palabra. Esa palabra que mueve a la palabra, esa palabra que convoca a la palabra y esa palabra que convoca a pensar igual o a pensar diferente, tiene que ver precisamente con la estructura, la forma, la dinámica, la movilidad que tiene el diálogo socrático, ¿no? Por eso, diálogo por un lado, dos o más ideas, dos o más personas que tienen ideologías diferentes. No todo diálogo necesariamente se inscribe dentro de la novela polifónica, digamos. No olvidemos que el diálogo es en sí un artificio, ¿no? Una forma que utiliza la narrativa o incluso el teatro para exponer lo que dicen los personajes. El diálogo es eso, estrictamente hablando. Hay diálogo en el sentido bakhtiniano, cuando ese diálogo no cierra, no censura, sigue abierto y provoca, como acabo de decir, que es lo que caracteriza el diálogo socrático, provoca, la palabra provocar, la subraya Bakhtin y a mí me gusta, una palabra provoca la palabra del otro, una ideología provoca la ideología del otro, no necesariamente para convencerlo, porque no se trata de argumentar, aunque hay mucho de argumentativo también en Sócrates, pero se trata de provocar, de generar, ¿no? de generar discursividad, de generar ideología. Bueno, entonces, ante esta forma única tenemos esta interrelación de voces que genera el diálogo, donde aparecen los géneros cómicos serios, los diálogos socráticos, que
algo más le puedo decir de los diálogos socráticos. Los diálogos socráticos se dividen en dos aspectos o están construidos a partir de dos aspectos. Uno es la síncresis, que es con la confrontación de diversos puntos de vista sobre un tema, lo que acabo de decir, y la anácrasis, que es la provocación de la palabra por la palabra, es decir, el interlocutor, como hacemos muchas veces con nuestros alumnos, pincha, valga la expresión, al otro para que provocarle precisamente la expresión de la palabra. La palabra es portadora de ideología, por lo tanto, hablar, decir, es no solamente pensar, sino ideologizar. ¿Qué pasa con la sátira menipea? Bueno, se llama así porque toma el nombre de un escritor que se llamaba, no me acuerdo cuánto, Menipeo el apellido, a ver, lo tengo escrito por acá, son esos datos que uno se olvida. Bueno, después lo busco. De todas maneras, en la bibliografía está. Menipeo de Gadara, que vivió en el siglo III a.C. Entonces, sátira menipea, en un momento dado, Bakhtin va a decir, a partir de ahora, menipea. Es decir, él se va a referir a la menipea, entendiendo que por menipea estamos hablando de sátira menipea. ¿Qué característica tiene la sátira menipea? En primer lugar, se aumenta el elemento de la risa. Los temas tienen que ver cuál es el contenido de la sátira menipea o los protagonistas. Hay como una suerte de abstracción en la idea del protagonismo o los temas en la menipea, porque lo que aparece allí es las aventuras que sufre o que padece una idea o el criterio de verdad. Es decir, ¿qué es lo que se cuestiona en la menipea? El pensamiento único. Se recurre, dice Bakhtin, que la sátira... Bueno, yo acá tengo un libro, que es uno quizás de los más conocidos o nombrados, El asno de oro de Apuleyo, que se inscribe dentro de la sátira menipea, y tengo un fragmentito que elegí para leerles. Por ejemplo, en la contratapa dice así: la historia autobiográfica de la transformación en asno, es decir, en burro, se llama El asno de oro. Bueno, de Lucio, un acaudalado comerciante corintio, y las tribulaciones que padece hasta recobrar su forma humana constituyen el hilo argumental del asno de oro, también conocido como la metamorfosis. La novela, única muestra íntegra de esta manifestación literaria tardía en Roma, fue compuesta en el periodo de madurez de su autor, Lucio Apuleyo, en el siglo II después de Cristo, natural de Madaura, en el norte de África, quien cultivó diversos géneros con la misma resolución y fecundidad. Pero además de la peripecia desencadenada por la metamorfosis inicial, esta obra alberga multitud de relatos insertos en los que el elemento maravilloso, reflejo de la afición personal del autor por la magia y los cultos ¿qué dice acá? Mistéricos. No sabía que existía esa palabra, perdón. Piénsese en la célebre fábula de Cupido y Psique o la intervención milagrosa de la diosa Iris al final de la obra. Se hilvana con la crueldad, el escándalo e incluso el sexo explícito. Señalo así, sexo explícito. Bueno, pero tiene que ver precisamente con eso, con lo que está considerado por la tradición, el canon, digamos, que separa lo alto de lo bajo, con aquellos temas pertinentes a lo literario, con el lenguaje, con la ideología, con el discurso pertinente a esa literatura que entra o se engloba dentro de lo mono, único, o aquella que justamente irrumpe, disrumpe, rompe, e incluye en esta hibridez genérica voces, discursos, formas, contenidos, lo alto y lo bajo, vuelvo a repetir, etcétera. Acá cabe el etcétera. La sátira menipea aumenta el elemento risa, el contenido habíamos dicho que tiene que ver las aventuras de la idea de la verdad. Hay un naturalismo de los bajos fondos. ¿A qué me refiero con los bajos fondos? Lo dice Bakhtin. La verdad no se encuentra en la academia, no se encuentra en los grandes salones. La verdad se encuentra en las calles, en los lupanares, en los bares,
¿Qué me falta? Más o menos nos estamos entendiendo. Es decir, en los lugares de los bajos fondos. Ahí, en lo popular, ahí se puede encontrar la verdad. Y esos son los espacios por los que también deambula y recorre la menipea, ¿no? Los espacios sacros, oficiales, todo esto luego vamos a ver cómo se relaciona con la carnavalización. Sino, bueno, estos espacios ligados a lo pulsional vital, a la sexualidad, a lo orgánico, a la comida, a la bebida, al sexo. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que aparece también en la menipea? Escándalos, dobles, la palabra inoportuna, los contrastes, los oxímorons, el uso de géneros intercalados y en la pluralidad, en la pluralidad de estilos y tonos se forma una nueva actitud hacia la palabra en tanto material para la literatura. Bueno, yo no armé un PowerPoint, armé mis apuntes, pero en todo caso le saco fotos y se los subo a la plataforma como si fuese el pizarrón. Está igualito que si lo hubiese escrito en el pizarrón. Luego de haber hablado entonces de los diálogos socráticos y la sátira menipea como estos antecedentes, o quizás no haya que hablar tanto de antecedentes, ¿no? Sino me gusta más por cómo lo plantea Bakhtin, una genealogía de la novela polifónica. Entonces, como la novela dice, no solamente es un género que se manifiesta en el presente, sino que también trae aparejado todo su pasado, esto sería lo que acabo de nombrar y mencionar, con algunas de sus características principales, los dos géneros cómicos serios en donde Bakhtin encuentra la historia de la novela polifónica. Vale decir, lo folclórico, lo popular, la risa, lo corporal, lo escatológico, una verdad que no se cierra sobre sí misma, no hay un pensamiento único, es lo extraoficial, es la vida misma.